Estudiantes de sexto, en esta oportunidad vamos a explicarle algunas ideas sobre el tema que continúa, que es el tema del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma del cuadrado de los lados o catetos. Por ejemplo, vamos a explicar quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Tengo aquí este triángulo, que lo primero que yo debo identificar es si el triángulo es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Cómo lo identifico? Cuando tiene una línea recta, según la circunferencia, esto me va a dar 90 grados. Entonces, por tanto, este triángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, que es este que está aquí. Si tiene un ángulo de 90 grados, significa que el triángulo es un triángulo rectángulo. Y por tanto, podemos aplicarle el teorema de Pitágoras. Entonces, ya sé que este ángulo mide 90, por lo tanto, este y este, la suma de ellos dos debe sumar 90 grados, porque recuerden que los ángulos internos de un triángulo van a sumar 180. Como ya este tiene 90, este más este también tiene que tener 90 grados. Entonces, aquí tengo un ángulo, aquí tengo un ángulo y aquí tengo otro ángulo. De tal manera que una de las características de los triángulos es que tienen tres ángulos internos, que su suma da 180. Tienen tres vértices, que son cada esquina del triángulo, y tienen tres lados, que son los bordes que están aquí. Entonces, ya sabemos que tiene tres lados. Entonces, ¿cómo se representan los triángulos? Los vértices los vamos a representar con letra mayúscula. ¿Cuáles son los vértices? Cada esquina que están externas. Aquí, por ejemplo, yo le voy a poner a esta parte A mayúscula, este vértice, y por tanto ese lado que le queda al frente a esa A mayúscula la voy a llamar A minúscula. Puedo decir que esta esquina de aquí se llama B mayúscula y por tanto este lado que le queda al frente se llama B minúscula. Y si digo que este vértice se llama C mayúscula, diré entonces que este lado se llama C minúscula. Eso es la representación de los lados y de los vértices. La letra mayúscula representa los vértices y la minúscula representan los lados. Entonces, otra de las características del teorema de Pitágoras, vamos a hablar, nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los lados. En todo triángulo rectángulo el lado más largo se llama hipotenusa, por lo tanto esta parte de aquí va a ser igual a la hipotenusa, porque es el lado más largo de un triángulo rectángulo, y estos lados que están aquí se llaman lados o catetos. Yo le voy a poner a este lado que se llama cateto, como tiene la letra C, le pongo que se llama cateto C, y este lado es otro cateto o lado que le voy a llamar B. Por tanto, ya tengo la identificación de este triángulo rectángulo, que es lo más importante. Entonces, vamos a aplicar lo que dice el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso sería una A al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, es decir, B al cuadrado más C al cuadrado. Represento aquí la hipotenusa con una A porque le estoy llamando a ese lado A este lado C y a este lado B. Entonces, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. De ese teorema, de esa parte, se aplica el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado formado encima de la hipotenusa, que es esta parte que está aquí, va a ser igual al cuadrado que se forma de los otros lados a la suma de ambos cuadrados. Eso es lo que quiere decir entonces el teorema de Pitágoras. Repito,
El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado formado encima de la hipotenusa es igual al cuadrado formado en cada uno de los otros lados. Podríamos decir entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. En el caso, por ejemplo, de que nos presenten el triángulo de esta manera, no importa la posición del triángulo, simplemente sería ubicar dónde está el ángulo de 90 grados. En ese triángulo que tiene esta forma, que está al revés, puedo ver que el lado recto es este lado que está aquí, y por tanto yo voy a ubicar que el ángulo de 90 grados está aquí. Entonces tengo el ángulo de 90 grados que está en esa esquina, por lo tanto el lado que le queda al frente será la hipotenusa, porque la hipotenusa siempre va a estar al frente del ángulo de 90 grados. Entonces esta parte de aquí es la hipotenusa y los demás lados serían catetos. Y lo puedo representar con cualquier letra del alfabeto. Voy a decir que esto es A, que esto es B y que esto es C. Por tanto, este lado que queda al frente sería una minúscula. De este ángulo que está aquí, este lado sería B minúscula. Y de este ángulo que está aquí, este lado sería C minúscula. De esa parte se representan las letras de cualquier triángulo. Entonces ya a partir de ahí usted va a ubicar dónde está la hipotenusa, que es el lado más grande, y dónde quedan los otros catetos, y a partir de ahí podrías entonces aplicar a Pitágoras. Tengo aquí otro triángulo que tiene otra forma, pero que no importa la posición donde esté. Simplemente sería ubicar dónde está el ángulo de 90 grados. En este caso, el ángulo de 90 grados va a estar donde está la línea recta. En este caso, el lado recto está aquí en esta esquina. Aquí tengo mi 90 grados. Por tanto, el lado que está al frente va a ser la hipotenusa y los demás son catetos. Lo voy a llamar H, D y E. Entonces, esa parte de aquí, ese vértice lo voy a llamar H mayúscula. Este lado, el ángulo que le queda al frente es este, por tanto ese va a ser una E mayúscula. Y este lado de aquí, el ángulo que le queda al frente es este, por tanto será una D mayúscula. ¿Ven qué fácil es representar un ángulo? Un triángulo rectángulo. Si tengo este triángulo que está aquí, no es un triángulo rectángulo porque aquí no hay un lado recto, pero si me ponen a identificar dónde está la altura, pues la altura de este triángulo equilátero, que es un triángulo que tiene los tres lados iguales, se identifica a partir de una línea recta que se traza desde un vértice a una parte de la base del triángulo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí sí, ya a partir de esa línea recta, ese triángulo se convirtió en dos triángulos rectángulos. Esta parte es un triángulo rectángulo, esta parte también sería un triángulo rectángulo. Significa entonces que esa base se dividió en dos. Por ejemplo, si esa base entera midiera 10 centímetros, significa que esta parte de aquí va a medir 5 centímetros y esta parte de aquí va a medir también 5 centímetros. Por tanto, en ese triángulo ya yo puedo identificar que tiene dos bases. Si observo, esta parte es la más larga, esta parte va a ser mi hipotenusa. Esto va a ser una hipotenusa, esto también va a ser otra hipotenusa. Y aquí tendría un lado en común o una altura en común, tanto para este triángulo como para este. Eso se podría analizar un poco más adelante. Lo importante ahora es que analicemos el triángulo rectángulo, no importa la posición del triángulo donde esté, y así usted puede ubicar dónde está la hipotenusa y dónde están los demás catetos.
Entonces hasta aquí, espero que le haya gustado el video para identificar la hipotenusa y los catetos de cualquier triángulo rectángulo.